El día de hoy vamos a revisar infección de vías urinarias en pediatría. Nos vamos a guiar desde la introducción, contenidos, para pasar al diagnóstico, manejo y tratamiento. Debemos saber que la infección de vías urinarias es uno de los motivos de consulta en nefro y urología infantil más frecuentes y que por sus consecuencias, secuelas a largo plazo, es muy importante tener un protocolo establecido de diagnóstico y estudio. Como definición, sabemos que la infección de vías urinarias o de tracto urinario es una invasión, colonización y proliferación de bacterias en el tracto urinario, la cual puede comprometer desde el área externa, vejiga, hasta el parénquima renal, teniendo diferentes grados de complejidad de acuerdo a la localización. La presentación clínica va a variar mucho dependiendo eh, la localización, como les mencionaba, ¿no? Tenemos las IBUs bajas o cistitis, las IBUs altas o pielonefritis, que en severidad son más importantes. Tenemos otro cuadro caracterizado por presencia de bacterias sin síntomas, bacteriuria asintomática. Y en cuanto a la periodicidad, la recurrencia de IBUs es otro criterio. Entonces, analizando la infección de vías urinarias baja o cistitis, es la que está limitada al territorio entre la uretra y la vejiga. Es más frecuente o prevalente en niñas, mujercitas de 2 años para arriba, de 2 a 7 años generalmente, ¿sí? ¿Y cuál es la clínica que ellos tienen? Al ser un proceso inflamatorio local, localizado, el síntoma principal o de criterio que ustedes deben tomar en cuenta es disuria. La disuria es el criterio mayor en este caso, acompañada de polaquiuria, o sea, de micción persistente o continua, con urgencia miccional, en ocasiones turbidez de la orina o mal olor y molestias abdominales bajas. O sea, el paciente se queja de un dolor abdominal inespecífico que puede o no estar presente. Hablando de IBU alta, para que tengan datos claros, esta ya compromete el parénquima renal, por eso su severidad. Es la forma más grave de infección de vías urinarias en niños y en toda edad en realidad. Y la característica, bajan un poco en importancia los síntomas locales como disuria, polaquiuria, tenesmo, pero lo llamativo son los síntomas sistémicos: fiebre alta, deterioro del estado general, decaimiento, hiporexia y clásicamente el dolor abdominal y dolor lumbar. Por irritación peritoneal vamos a tener vómito e intolerancia oral, que suelen ser los motivos o causas de hospitalización. Hay dos criterios mayores, según la Academia Americana de Pediatría, que rigen la presencia de infección de vías urinarias, que son fiebre y dolor lumbar, muy importantes a tomar en cuenta. Tenemos otra caracterización, que es la IBU atípica. Es una IBU alta, una infección que compromete parénquima renal, pero que no evoluciona de la forma esperada, o sea, que tiene o síntomas diferentes o una evolución en el tiempo diferente, ¿sí? En este tipo de cuadros, o para que una infección de vías urinarias alta tenga una caracterización atípica, en el 95% de casos se relaciona alteraciones anatómicas o alteraciones funcionales de la vía aérea. Y vamos a tener otros síntomas. Alteración del chorro de orina, por ejemplo. Una masa abdominal palpable o vejiga palpable y dolorosa. Incremento de los niveles de creatinina sérica, fallo multiorgánico, septicemia y básicamente una falta de respuesta terapéutica adecuada a las 48 horas de iniciar antibiótico. Como característica adicional, el germen, pues al tener esta caracterización, no se trata de una E. coli. El otro escenario que les comentaba, la bacteriuria asintomática, en la cual no hay síntomas, como dice su nombre, pero hay un cultivo positivo con ausencia de marcadores inflamatorios
en orina. Es decir, no hay una clínica corporal, somática importante y tampoco hay hallazgos en el examen de orina, o sea, nitritos, proteinuria, piocitos, no, pero el cultivo es positivo, ¿sí? Entonces, para llegar a este diagnóstico es un poco más complejo, ya que se hace una recurrencia de exámenes y si no hay clínica, si no hay criterios en laboratorio en el elemental general de orina, pues no se da antibiótico hasta esclarecer el diagnóstico. Recuerden bien ustedes que nosotros tratamos pacientes, no tratamos exámenes. En niños específicamente no se ha visto un beneficio en tratar la bacteriuria asintomática como en otros grupos etarios o en otras edades. Entonces, ahora hablando de la IBU recurrente, que era el otro escenario que les planteaba, se habla de tres o más infecciones de vías urinarias en un periodo de tiempo de un año. Puede ser también dos o más pielonefritis en el mismo periodo o una pielonefritis de una infección baja. La temporalidad es en un año. Entonces, el periodo de observación después de una IBU o su recurrencia va a ser un año. Eso está en todas las guías internacionales. En cuanto a epidemiología, vamos a tener dos periodos bien claros, antes del año de vida y después del año de vida. Durante el primer año de vida, quien tiene más prevalencia son los varones, 2,7% versus 0,7% las nenas. Entonces, en el primer año de vida, un cuadro sistémico, fiebre, decaimiento, toma del estado general, siempre debe ir de cajón un elemental microscópico de orina para descartar IBU como uno de los cuadros. En, en contraste a esto, entre el año y los 5 años, la incidencia baja para hombres, pero sube para mujeres. Entonces, tomar en cuenta esa diferencia para, en cuanto a epidemiología, poder tomar también decisiones clínicas o poder justificar exámenes. La etiología, que es muy importante. Según la prevalencia mundial, según datos de la Sociedad de Infectología Pediátrica a nivel mundial, la Escherichia coli es el germen dominante hasta el 90% de los casos de IBU en niños. Pero tenemos otras condiciones y las he puntualizado para que ustedes tengan en cuenta en su examen. Varones con fimosis, debes pensar en Klebsiella, en Proteus mirabilis, o sea, cistitis por Proteus, cistitis por Klebsiella. Cuando hay anormalidades del tracto urinario o ha habido instrumentalización de la vía urinaria, sondajes, algún otro un cateterismo, punción suprapúbica, cualquier procedimiento, hay que pensar en Pseudomonas aeruginosa. En niños menores de un año, Streptococcus fecalis, también tomar muy en cuenta, ¿sí? Y hay gérmenes atípicos como los Staphylococcus y el Streptococcus agalactiae que pueden aparecer con baja prevalencia, pero tenemos desde E. coli y vamos bajando de acuerdo a las características, que eso también se puede evaluar. Ahora, y si no es virus, ¿qué más puede ser? Tenemos otras probabilidades. O si no es bacteria, perdón, pueden ser virus. Adenovirus a la cabeza, enterovirus, coxsackie-virus, ecovirus y hongos en pacientes con inmunosupresiones, Cándida, Aspergillus, Cryptococcus neoformes, ¿sí? Esos sí son muy poco frecuentes. Tomar en cuenta, si te hablan de paciente con leucemia, con inmunosupresión primaria o secundaria, con uso prolongado, más de 14 días de antibióticos, hospitalización en terapia intensiva, pensar en infección por hongos. Acordarnos también que el adenovirus tipo 1 puede cursar con conjuntivitis, infección respiratoria y con cistitis hemorrágica. Entonces, tomar en cuenta también ese cuadro, ¿sí? Ahora, grupos etarios específicos, recién nacidos, estreptococo del grupo B. Mujeres adolescentes, estafilococos saprofíticos. Y niñas con actividad sexual o inicio de vida sexual, el germen generalmente aislado es el estafilococo epidermidis. Esos son datos epidemiológicos que te pueden orientar tanto en un examen como en un diagnóstico. Ahora, la clínica.
La clínica, según la evidencia clínica que hemos revisado para esta presentación, guías del Ministerio de Salud, guías de la Academia Americana de Pediatría, nos dividen por grupos etarios. El recién nacido va a tener un cuadro clínico diferente a las otras edades. Acuérdense el estado inmunológico del recién nacido. Recién nacido con signos sugerentes de sepsis, irritabilidad, letargo, rechazo a la alimentación, diarrea, vómito, ictericia e inclusive deshidratación. Son signos sugerentes de infección sistémica a la cabeza, infección de vías urinarias. ¿Sí? Tomar en cuenta. Fiebre puede o no tener. Recuerden ustedes que el recién nacido no hace por sus mecanismos proinflamatorios fiebre. Pasamos al siguiente grupo, lactante, mayor y menor. También signos de enfermedad sistémica, pero a la cabeza fiebre. Desde el lactante para arriba, IBU severa, IBU alta es igual a fiebre más los otros síntomas. Vómito, intolerancia oral, irritabilidad. Y si hablamos de una infección recurrente, tal vez asintomática a momentos, de tensión ponderal. El niño con IBU no sube de peso. Entonces, un estancamiento del peso te obliga a buscar infección de vías urinarias, viéndolo desde el otro lado. Preescolares, niños ya escolares y adolescentes, va a haber síntomas más específicos, también la capacidad de focalizar el dolor, disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia miccional y en ocasiones enuresis dolorosa, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta que estos signos pueden indicar un compromiso renal, fiebre, toma del estado general, vómitos y un dolor lumbar específico, localizado. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro abordaje diagnóstico? Que es muy importante y la base, ustedes saben, la historia clínica. Hay cosas que no podemos obviar de todo lo que es importante en la historia, hay cosas que en el caso de IBU no te puedes olvidar. En la historia clínica, episodios febriles previos y cómo se han esclarecido. Verificar o preguntar sobre la técnica de aseo genital, especialmente en las niñas, en las nenas. La contaminación de la vulva es un factor de riesgo para E. coli y pielonefritis. Antecedentes en la familia o de diagnósticos previos de malformaciones urinarias. Es un marcador también importante el saber la edad de control de esfínteres y si este control de esfínteres fue total, parcial, hubo un retroceso o no. Importante para descartar cuadros obstructivos, la característica del chorro miccional, si es fuerte, si es débil, si es doloroso, etcétera, ¿sí? Y hábitos de retención urinaria. El niño que se aguanta, que ustedes van a escuchar eso y después tiene escapes de orina. Eso no es normal y debe ser investigado en una historia clínica objetiva hacia IBU. En el examen físico, pues los signos vitales que ustedes ya saben, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, muy importantes para detección de enfermedad sistémica. Presión arterial. La presión arterial, la hipertensión puede ser un hallazgo cuando hay malformaciones de vía urinaria, lesiones renales que no hemos investigado bien. Ya en el examen regional, en el abdomen nos centramos en la presencia o no de globo vesical con una palpación sutil. Palpar la presencia de masas abdominales o masas lumbares. Y el examen genital, buscando vulvitis, vulvovaginitis, sinequia de labios mayores, fimosis o balanitis. Entonces, esto es muy importante porque tú ya sabes el origen de la infección. Ahora, factores de riesgo asociados. Siempre tomar en cuenta lo que te cuenta el paciente sobre infecciones previas de vías urinarias o historia recurrente de fiebre sin foco. Diagnóstico prenatal, dicen, cierto, me acordé que me dijeron que el riñón estaba dilatado cuando mi hijo iba a nacer. Entonces, ese antecedente es importante y si tú lo captas antes de la primera infección, debe hacerse un seguimiento. Antecedentes de enfermedad renal progresiva o aguda en familiares hasta segundo grado de consanguinidad. Un factor del día a día, constipación, relación directa a infección de vías urinarias, en niñas especialmente.
chorro miccional débil para descartar cuadros obstructivos de la vía urinaria, globo vesical más abdominal palpable, lesiones espinales, mielomeningocele oculto. Muchos niños con estreñimiento, con IBU recurrente, tienen lesiones medulares o espinales previas. Hipertensión, obviamente, y en la antropometría, la curva de peso y talla, mal desarrollo ponderal, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿por qué es importante esto? El diagnóstico y tratamiento precoz de un IBU evita cicatrices renales, o sea, evita lesiones a largo plazo, enfermedad renal crónica, ¿sí? Ahora, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, pues, tiene los mismos pilares que hemos usado en cualquier patología. La historia clínica, el examen físico, sugieren el cuadro, más un examen de orina compatible, que ya vamos a ver los parámetros, ¿sí? Cualquier alteración, tanto en el sedimento de orina, la tinción de Gram, la tira reactiva, debe ser que sea sospechosa de IBU, nos ayuda a objetivizar y seguir en exámenes. El netamente confirmatorio es el urocultivo positivo, el resto son sugerentes de. Acordémonos que tenemos métodos invasivos y no invasivos de recolección de orina. Los no invasivos son básicamente el recolector, o sea, previo aseo, agua y jabón, sin antisépticos del área, en la colocación de una funda colectora, la cual tiene una duración para evitar colonización bacteriana no más de 30 minutos. Y la orina a chorro espontáneo o el segundo chorro que se llama, ¿sí? Niños ya que tienen control de esfínteres, puedes decir, coge el segundo chorro de orina previo aseo, ¿sí? Ahora, métodos invasivos que se utilizan en pacientes graves para confirmar también problemas diagnósticos inconclusos, digamos así, el sondeo transureteral, que es el método que está descrito por la Sociedad Española de Pediatría como el más útil. ¿En quiénes debemos usar este? En este periodo en el cual el niño no hace control de esfínteres aún. Ahí una sonda vesical ideal. La punción vesical, idealmente ecodirigida, te permite colectar orina rápidamente, ¿sí? Ahora, criterios para saber si es IBU o no, según el número de colonias. En, en colector, o sea, en colector, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. En chorro, en segundo chorro o orina al acecho, que se llama más de 100.000, los dos. En sondaje, más de 10.000. Y en punción suprapúbica, porque llegamos a un área estéril, más de una colonia. Entonces, 1, 10 y 100.000. Eso, acordarnos, muy importante. El examen de orina. El examen de orina, pues, es un marcador fidedigno o de infección de vías urinarias. Claro que el confirmatorio es el cultivo. La infección tiene para aparecer en orina con alta sensibilidad y especificidad un mínimo de 18 horas de incubación. O sea, ese es el tiempo que tarda en colonizarse, ¿sí? Ahora, tenemos el estudio físico y químico con la tira reactiva. Dos parámetros importantes, la esterasa leucocitaria y los nitritos. Y tenemos el estudio microscópico o de sedimento urinario, en el cual vemos el número de colonias o unidades formadoras de colonia. Y ponderamos ahí la relación entre estas. ¿Cuáles son indicadores de infección de vías urinarias? La presencia de más de 5 leucocitos por campo o más de 10 leucocitos por microlitro. Entonces tenemos ahí los dos criterios. La muestra no debe tener desde la colección al análisis más de 30 minutos. El arte de el buen diagnóstico es la interpretación de las pruebas, porque ya tenemos la clínica, que es el pilar, la historia clínica, la examinación, pero confirmamos con esto, ¿sí? Ahora, aquí tienen un cuadro que nos permite interpretar de manera adecuada la tira reactiva y su aproximación terapéutica. Tienes leucocitos positivos, nitritos positivos, debes hacer un urocultivo, el examen general de orina,
o sea, completas con examen de sedimento para iniciar tratamiento. Si no tienes leucocitos, pero sin nitritos, y fue en orina fresca, debes igual hacer un examen general de orina para ver sedimento, urocultivo e iniciar tratamiento. O sea, los nitritos tienen un valor pronóstico importante. Ahora tienes leucocitos positivos, pero nitritos negativos. Si el paciente tiene síntomas, pues sigues lo anterior. Pero si no tiene síntomas, no inicias tratamiento hasta tener resultados del examen completo de orina y del urocultivo. ¿Sí? Entonces, ahí tiene más importancia los nitritos. Si todo está negativo, nitritos y leucocitos, el paciente no tiene síntomas, puedes tomar la muestra y debes hacer el descarte si es un cuadro febril sintomático de otras patologías. Aquí viene una parte adicional que es muy importante, el diagnóstico por imágenes. Entonces vamos a tener varias opciones de pruebas diagnósticas en cuanto a la imagen, que las vamos a ir usando según la necesidad que tenemos, ¿sí? El objetivo de la prueba de imagen no es otro que buscar anomalías del tracto urinario que puedan predisponer a este paciente, no en este evento, sino en los siguientes, a tener complicaciones, desde las más mínimas hasta las que necesiten cirugía. Entonces, el propósito básico es localizar los niveles de la infección, o sea, alta, baja, etcétera. Diagnóstico si hay o no reflujo vesicoureteral. Diagnosticar malformaciones de la vía urinaria y evaluar si ya hay secuelas como cicatrices renales. Entonces, ¿qué imagen debemos hacer? Pues todo depende de la clínica, como les decía, la clínica manda. En una IBU febril, ecografía renal se hace. Uretrocistografía siempre en menores de 12 meses. En mayores de un año, solamente si la presentación de la IBU fue atípica o hay antecedentes de dilatación de vías urinarias, reflujo vesicureteral, alguna alteración patológica, ¿sí? Haces el cintigrama por DMSA en etapa aguda, entre los 10 a 14 días frente a una duda diagnóstica de IBU febril y de manera tardía entre 6 meses y un año para evaluar el pronóstico. Entonces tienes dos tiempos. Puedes hacer gamografía renal por DMSA entre los 10 y 14 días para confirmar el diagnóstico, pero para ver secuelas de daño renal entre 6 meses a un año, no antes de los 6 meses, ¿sí? De 6 meses a un año después del evento y siempre con examen de orina negativo. Si es una IBU baja, una cistitis, realizas eco renal si hay síntomas de disfunción miccional. Completas el estudio con un uretrocistograma retrógrado, ¿sí? Eco y uretrocistograma. Si hay alteraciones, si no, no. ¿Cómo localizas la infección de vías urinarias? O sea, anatómicamente. El cintigrama por DMSA es lo que te puede ayudar a localizar. Es el gol estándar en pielonefritis para localizar el sitio de la infección. ¿Sí? Va a estar alterado en fase aguda, o sea, los primeros 14 días de infección, digamos así, hasta con una efectividad del 40 hasta el 99% según varios estudios. ¿Sí? El eco renal para localizar el lugar de la infección no tiene un rendimiento adecuado, es operador dependiente. ¿Sí? Ahora, tiende a utilizarse muy seguido, sí, porque es inocua, de fácil acceso, permite identificar anomalías urinarias preexistentes, pero no la localización exacta, ¿sí? Ahora, terapia, ecografía renal sola, variable. Ecografía más Doppler sí tiene un mejor alcance en el diagnóstico, ¿sí? La baja en la perfusión del riñón nos permite o tiene una gran correlación con el cintigrama para detectar alteraciones en la fase aguda. O sea, el hacer un eco más Doppler casi es igual al DMSA para el diagnóstico y localización del sitio de lesión. Ahora, hay otros métodos como la imagen por resonancia magnética, la urotomografía, pero necesitan sedación, radiación y frente al valor pronóstico y diagnóstico que tienen estos métodos, pues no carecen, no están en primera línea.
Hablando del reflujo vesicureteral, eh, ¿qué pruebas de imagen nos apoyan acá? El uretrocistograma miccional es el examen de referencia para ver reflujo. Es el único examen que nos aporta una buena calidad de información sobre la uretra. Tiene complicaciones, el riesgo es una infección si no hiciste un examen de orina previo que nos confirma que está estéril, trauma de la uretra, radiación. eh, es un examen al ser invasivo que genera mucho estrés en los padres. Tenemos la cistografía isotópica directa, el CID, que es un método importante porque se utiliza menos radiación, es más sensible que el uretrocistograma miccional, tiene una sensibilidad del 55%, tiene una sensibilidad de un 50% más que el uretrocistograma. El uretrocistograma tiene una sensibilidad del 55% versus cistograma isotópico tiene una sensibilidad del 97% para ver reflujo, ¿sí? Entonces nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Podría realizarse de manera subsecuente de acuerdo a la evolución clínica. Para reflujo, el eco convencional no sirve. El ecocistograma, que es la ecografía con contraste, es mejor que el eco, pero todavía no hay información específica sobre este tema, ¿sí? Entonces, acordarnos acá cuál es el contexto, reflujo severo, cuál es el contexto de esa patología, IBU grave, IBU recurrente, daño renal. Ahora, en cuanto al diagnóstico de reflujo vesicureteral, acordarnos que más que nada el seguimiento es clínico, solo un 1% requiere corrección quirúrgica y mientras más temprano detectamos las anormalidades, mucho mejor pronóstico tiene, ¿sí? La ecografía renal puede ayudar en la detección temprana, pero no es un método adecuado de seguimiento, ¿sí? Para evaluar otro problema en cuanto a imágenes que serían las cicatrices renales, que pueden ser, que por ventaja la mayoría son unilaterales, pero pueden ser leves. Pues el mejor examen es el cintigrama por DMSA, que es la prueba de referencia para ver específicamente parénquima renal. Acordarse, después de 6 meses del evento, no antes porque varía la sensibilidad, ¿sí? Ahora, tener un DMSA normal descarta cicatrices renales. Defectos menores unilaterales o defectos menores pueden pasarse en ocasiones, ¿sí? Pero cicatrices renales severas uni o bilaterales se detectan en ese periodo y requieren un seguimiento, ¿sí? Otros datos que te orientan a hacer un cintigrama, un DMCA, hipertensión, proteinuria recurrente y que van a requerir que ese paciente sea evaluado y protegido en su riñón con medicamentos nefroprotectores como el enalapril y el evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta esto es muy importante. Muchas veces interpretamos el hemo solamente los parámetros de infección, pero hay que ver muy bien las proteínas también. Sí, ahora el riesgo de tener cicatrices renales después de una IBU es variable, ¿no? Depende mucho del número de infecciones, depende mucho del grado de severidad o lesión, ¿sí? Generalmente o hay más riesgo cuando se trata de una infección de vías urinarias que no es por E. coli, cuando hay antecedentes de reflujo, se ha diagnosticado reflujo vesicureteral cuando son infecciones recurrentes o cuando es un cuadro severo en menores de un año. Entonces, ellos deben ser evaluados, ¿sí? Ahora, los grupos de riesgo o quienes deben ser totalmente evaluados para evitar cicatrices renales menores de 6 meses. Recordar que ellos tienen más riesgo o más prevalencia de malformaciones y más riesgo de obstrucción de la vía urinaria. IBU atípica, o sea, IBU alta
con defectos parenquimatosos o con síntomas diferentes a los habituales. IBU recurrente, según los criterios que les dije, porque todos estos se asocian a mayor riesgo de enfermedad renal aguda y obviamente enfermedad renal crónica si no se controla. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos ya el abordaje? Como haciendo un resumen. Ecografía renal, todo paciente con IBU alta, independientemente de la edad. Uretrocistograma miccional en menores de 1 año, en IBU atípica, en pacientes con antecedentes de reflujo, cuando hay dilatación de la vía urinaria vista por eco o cuando el DMCA está alterado. Hacemos DMCA en fase aguda, cuando la IBU es febril con alta toma del estado general o es una IBU dudosa pero con clínica importante. Y como seguimiento para descartar o evitar cicatrices renales en todo niño entre los 6 y 12 meses post-IBU. Y el cintigrama por CID es un control, seguimiento a largo plazo. Sí, entonces acá tienen el mismo resumen para tener en cuenta cómo hacer el abordaje. Ahora, el tratamiento. Tenemos tres objetivos de tratamiento. Mejoría clínica, obviamente, evitar complicaciones asociadas a no control de infección, urosepsis, absceso renal, absceso pélvico, grandes complicaciones, ¿no? Y evitar complicaciones a largo plazo, que son las cicatrices renales. Entonces vamos a tener medidas de soporte generales, hidratación adecuada. Acuérdense que no podemos dejar que ese riñón sufra. Entonces, buena hidratación. Si está patente la vía oral, por vía oral. Educar sobre hábitos miccionales, o sea, número de veces al día que debe ir el niño a evacuar. Lo ideal es cada 3 horas, no posponer por jugar o por cualquier otra actividad. Educar sobre hábitos defecatorios, evitar estreñimiento, hábitos de vida saludables en cuanto a la dieta, aseo adecuado del área genital en las niñas. Esa es la parte educativa, preventiva. Y tenemos criterios de hospitalización. Todo niño con infección urinaria menor de 3 meses para adentro. Sepsis o bacteremia. Antecedentes de inmunosupresión. Niños VIH positivos, niños con déficit de granulación, déficit de IgA, déficit común variable y múltiples patologías. Un niño que no tolera la vía oral, que vomita incoerciblemente para adentro. Falta de control ambulatorio, o sea, la familia no le puede cuidar o el entorno, o el niño vive muy lejos de un lugar de atención de salud, debe mejor hospitalizarse para evitar secuelas. Y falta de respuesta a la terapéutica ambulatoria en 48 horas. Tratamiento antibiótico va de acuerdo a la edad y al germen. En menores de 3 meses se trata como una sepsis. Ampicilina endovenosa, intravenosa más un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera que no sea ceftriaxona. Para cubrir gérmenes, en general como una sepsis, como les decía, ¿sí? Y con eso haces el tratamiento inicial, con el urocultivo confirmas gérmenes y tratas según antibiograma. Solo en caso de sepsis, deshidratación moderada o severa o función renal alterada, vamos a segunda línea antibiótica, ¿sí? Como segunda línea antibiótica, a cualquier edad estaría la cefuroxima, de 50 a 100 miligramos kilo día dividido en 3 dosis. Lo ideal es pasar el antibiótico en infusión de 2 horas para tener mejor biodisponibilidad. Ahora, ¿cuánto dura el tratamiento? De 7 a 10 días en un niño lactante, preescolar, escolar o adolescente, y de 10 a 14 días en el recién nacido. Aquí tienes los medicamentos más utilizados de acuerdo a la sensibilidad que tiene la Escherichia coli o el germen más frecuente. Ampicilina de elección, cefazolina, la ceftriaxona menos en neonatos. Tomarla en cuenta cuando se habla de cuadros sistémicos o de sepsis, ceftriaxona a la cabeza, cefotaxima, cefuroxima, en los aminoglucósidos que les comentaba, amicacina, gentamicina, y siempre tener en cuenta la ciprofloxacina, que es una alternativa en infecciones de vías urinarias de difícil control,
No se utiliza de rutina o primera elección por el efecto que tiene sobre el crecimiento óseo, inhibiendo la DNA girasa. Entonces, para tener en cuenta, este sería el abordaje. Esto es tomado de la Sociedad Española de Pediatría. Tienes IBU en mayor de 3 meses, aspecto tóxico, deshidratado, en la analítica y en los exámenes biomarcadores elevados o reactantes de fase aguda elevados. Si están elevados, tomas urocultivo, hemocultivo y empiezas cefuroxima intravenosa, porque el niño está en mal estado. Si es que no está así, puedes usar una monodosis intravenosa de gentamicina, puedes hidratarlo, ver la función renal y observar la respuesta. Ahora, si ese paciente tiene una buena vía oral, o sea, no está deshidratado, no tiene todavía un antibiograma, puedes usar como opciones, de acuerdo a la sensibilidad, amoxicilina, cotrimoxazol, cefadroxilo, cefuroxima. ¿Sí? Y debes ver la respuesta hasta tener tu urocultivo. Si el tratamiento es adecuado, pues no hay que cambiarlo. ¿En quiénes vamos por tratamiento ambulatorio? Los pacientes que no tengan ningún factor de riesgo de recurrencia o por edad, básicamente, o toma del estado general. 3 meses para abajo, hospitalizado de ley, ¿sí? Ahora, tomar en cuenta algo. En los últimos 5 años, la terapéutica en cuanto a antibióticos ha tratado de utilizar tratamientos acortados, ya no los tratamientos de 7, 10, 14 días. Se habla en infección de vías urinarias con buena evidencia en tratamiento de 3 a 4 días, ¿sí? Seguimiento. Entonces, todo paciente tratado debe seguirse con urocultivo y examen general de orina para confirmar la curación total y confirmar la desaparición de los organismos en la vía urinaria. Ahora, ¿qué paciente de los que tuvo IBU debe ir al nefrólogo? Todos no, solamente los complicados, ¿sí? Cuando hay una ecografía renal o vesical alterada, cuando hay alteraciones orgánicas o funcionales de la vejiga, o sea, no hay buena retención ni nada. Hay presencia confirmada de reflujo o cualquier otra malformación e IBU recurrente. Un niño que por ahí tuvo una infección sin ningún factor de riesgo y se descartó complicaciones, no tiene que ir al nefrólogo pediatra. Profilaxis, ¿sí o no? Es controversial. No en niños después de la primera IBU, si es que no hay reflujo o este reflujo es leve. Si es un reflujo de alto grado, moderado a grave, sí deben tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque la resistencia bacteriana es un problema de salud pública actual. Entonces, no podemos engrosar el riesgo. Y ¿con qué le daríamos y en qué pacientes? Aquí tienen un cuadro. Podemos usar amoxicilina a dosis única nocturna de 15 a 20 miligramos kilo. ¿Ven? Es un 50% de la dosis. Cotrimoxazol, nitrofurantoína o cefadroxilo. Las alternativas que describen la mayoría de guías son amoxicilina y cefadroxilo, la Academia Americana, Mexicana, como una profilaxis garantizada y de bajo riesgo. Ahora, profilaxis en quienes puntualizamos: disfunción vesical, pacientes con riesgo de daño renal, reflujo de alto grado, lactantes menores de 1 año con IBU febril también. Aquí les dejo un poco la bibliografía revisada para que tengan en cuenta, ¿sí? Muchas gracias por su atención.